Y revuelo causaron las declaraciones del ex número 1 del mundo en tenis, Marcelo Chino Ríos, quien aseguró que él sufriría del síndrome de Asperger. Bueno, queremos conversar más sobre esta condición y para eso nos acompaña la directora ejecutiva de Fundación Asperger Chile, Lorena Díaz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Hola, Paola, muy buenos días, Germán, muchas gracias por la invitación. A ver, para poner un poco sobre la mesa este tema que, bueno, salió a flote con Marcelo Chino Ríos, pero la verdad es que esta es la realidad que viven muchísimas personas. ¿De qué estamos hablando principalmente? Justamente, gracias a las declaraciones de Marcelo Ríos, tenemos la oportunidad de ir discutiendo sobre Asperger, discutiendo sobre espectro autista. Y básicamente es señalarle a la gente que justamente el síndrome de Asperger está presente en las aulas. Lamentablemente muchos niños están siendo desvinculados, aun cuando se provee ciertas instancias como los proyectos de integración, pero aún dentro de los proyectos de integración igualmente los niños están siendo desvinculados. Entonces el síndrome de Asperger en sí mismo a los padres quizás no les causa tanto dificultad, pero es cuando tienen que salir al mundo, a los colegios, a las escuelas. En el aula es cuando empiezan el problema con ellos. Lorena, yo no leí la entrevista a Marcelo Ríos, de modo que no sé si es que él considera que cae dentro del aspecto autista con síndrome de Asperger con razón o sin razón, pero lo que uno como chileno que siguió, ¿no es cierto?, la carrera del Chino tiene asociado a su persona es que es una persona más bien tímida, retraída, poco amigo de andar haciendo declaraciones, amigo de sus amigos. ¿Basta acaso con ser tímido para considerar que uno tiene síndrome de Asperger? ¿Cuáles son exactamente el diagnóstico diferencial, digamos, de Asperger versus otros rasgos de personalidad? Exactamente, bueno, no basta, pero sí, si una persona, y es el problema que nos estamos encontrando hoy, es que muchos adultos están diciendo, bueno, yo tengo ciertas características que me hicieron la vida muy difícil cuando yo era muy niño, que sufrieron traumas y por ello van arrastrando estas secuelas a lo largo de su vida. Obviamente no es lo único ser tímido o tener problemas sociales, hay una presencia de intereses restringidos, cuando son personas muy talentosas en ciertas áreas, pero sin embargo en otras áreas no presentan el mismo talento. Es un perfil de habilidades desbalanceado, muy disparejo, si tú lo quieres llamar así. También está este problema de la interacción. Si tú conoces a un niño del espectro autista, te das cuenta que tiene un lenguaje muy pedante. Son conocidos, el mismo Hans Asperger lo determinó así, como pequeños profesores. Entonces esto, por ejemplo, en la sala de clase es bastante complejo. Cuando ellos detectan algún error en el profesor, su compromiso es con la verdad, no es con los sentimientos de la otra persona. Pero uno toca este tema y para muchos papás quizás puede ser, mi hijo tiene esto y por lo tanto, o me suena esto, al tiro se atacan. Pero es tratable o no, obviamente, o es llevadero. ¿Cuál es el concepto que hay detrás? Justamente, el tema es que esto es una condición neurobiológica de origen genético, no es una enfermedad, eso es lo primero. Entonces, esto es una condición que la persona va a llevar de por vida y que ciertamente si se son detectadas a edades tempranas en Estados Unidos a los 18 meses ya las personas pueden detectar que están en el espectro autista, no así decir si son de alto funcionamiento, son síndrome de Asperger, pero sí pueden ingresar a programas de atención temprana. Por tanto, cuando llegan a la edad escolar, que es la más compleja, ya tienen aquellas habilidades blandas que requieren los niños para estar y no tener problema con sus pares, que lo definiría. Algo así como que aquellas habilidades que otras personas adquieren de manera natural, en estos niños se les pueden como un poco enseñar desde afuera. Justamente, es una cosa bastante peculiar. Ellos, por ejemplo, tú les enseñas tienes que enseñarle que a las mujeres se les saluda de un beso de la mejilla, y a los hombres se les saluda de mano. Exactamente, porque es muy probable que si el niño aprendió que se saluda de mano, llegue la abuelita también la saluda de mano. Entonces son cosas que son, como dices tú, instintivas que uno va adquiriendo por la observación cuando es niño. Ellos lo tienen que adquirir por medio de una enseñanza sistemática. ¿Y se pueden desarrollar en un mundo absolutamente normal? ¿Trabajar en una empresa, tener un negocio, hacer en fin lo que sea? Exactamente, o sea, nosotros tenemos el ejemplo de muchísimas personas que tienen características Asperger. Y tú tienes a Bill Gates, que lo han mostrado en algunas escenas, como por ejemplo en este tema de los movimientos estereotipados que presentan las personas, cómo él se mueve estando en una reunión me imagino que discutiendo negocios de millones de dólares, y él se tiene que estar moviendo, y así tenemos un sinnúmero de ejemplos. También un ejemplo importante y que resalta mucho para la comunidad educativa es el ejemplo de Albert Einstein, porque todos nos quedamos con este genio, que la teoría de la relatividad, etcétera,
Pero nos olvidamos que Albert Einstein tuvo una niñez muy terrible, o sea, a los 4 años no hablaba, a los 8 años aprendió a hablar medianamente, y resulta que a los padres se les pedía, lo que pasa todavía en los colegios, que retiraran a Albert del colegio porque en ese entonces estaba el diagnóstico de retraso mental, entonces ralentizaba el proceso de aprendizaje de los niños. Lorena, muchos adultos, tú lo decías al principio, recuerdan su infancia con dificultad y dicen, pucha, si yo hubiera sabido. Para esos padres, si es que este es un tema genético, y que me imagino entonces podría tener mayor prevalencia en personas que tuvieron Asperger, o que son Asperger, digamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si es que yo me doy cuenta que puedo haber transmitido esto a mis hijos, o que mi hijo tiene alguna característica de la que estamos hablando? ¿Dónde ir para hacerle la vida más fácil finalmente al hijo? Lo primero, y ese es un gran problema que tenemos nosotros como padres, como sociedad civil, es que en este momento los profesionales son muy pocos, son muy escasos y son muy caros. Las familias tendrían que gastar aproximadamente 600.000 pesos mensuales, algunos 1 millón de pesos, por la cantidad de terapias que necesitan. En este minuto las familias solamente pueden optar, cuando mucho, a un psiquiatra, cuando mucho, para que le dé medicamentos, cuando esto no es una intervención. Entonces requieren neurólogo, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, porque ellos tienen también trastornos motrices. Entonces hay un sinnúmero, y también trastornos sensoriales. Todos los sentidos se ven afectados de pronto por esta condición. Entonces hay un sinnúmero de especialistas que ellos requieren, que en estos momentos los padres no pueden pagar. Entonces el llamado es justamente a las autoridades a que se hagan cargo, porque ni siquiera la solución que da el Estado, que son los proyectos de integración, están dando abasto para las necesidades educativas especiales que tienen los chicos del espectro autista, y obviamente los niños con síndrome de Asperger. Muchas gracias, Lorena, por acompañarnos y aclarar nuestras dudas. Muchas gracias a ustedes. Que te bien, chao.